Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría tenerlos una vez más en nuestro canal dedicado a esas historias que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y a veces, hasta derramar una lagrimita. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasiones prohibidas, de amores intensos marcados por el drama y el conflicto, todo ello sazonado con ese toque único que solo las telenovelas turcas saben imprimir. Sí, hoy hablaremos de esos amores que desafían las reglas, que superan obstáculos imposibles y que nos mantienen al borde del asiento, preguntándonos si al final el amor triunfará. En este vídeo vamos a explorar algunas de las telenovelas turcas más memorables donde el amor prohibido y el drama son los protagonistas indiscutibles. Analizaremos qué es lo que las hace tan adictivas, qué elementos las distinguen y por supuesto compartiremos nuestras recomendaciones para que no se pierdan estas joyas televisivas. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de romance, intriga y mucho drama. Y antes de que empecemos, si aún no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre sus telenovelas favoritas, análisis, curiosidades y mucho más. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos a empezar. Bien, para empezar a hablar de amores prohibidos en las telenovelas turcas, creo que es importante definir qué entendemos por amor prohibido. No se trata simplemente de una pareja que no se lleva bien o que tiene algunas diferencias. Hablamos de relaciones que enfrentan obstáculos significativos, ya sean diferencias de clase social, rivalidades familiares, matrimonios preexistentes, secretos oscuros o incluso, a veces, conflictos culturales o religiosos. Son amores que desde el principio parecen destinados al fracaso, pero que precisamente por eso, se vuelven aún más irresistibles tanto para los personajes como para nosotros, los espectadores. Una de las telenovelas que mejor ejemplifica este concepto es, sin duda, Amor Eterno, o Karasevda, como se le conoce en su idioma original. La historia de Kemal y Nihan es un verdadero torbellino de emociones. Él, un joven de clase trabajadora con un futuro prometedor como ingeniero. Ella, una chica rica atrapada en un mundo de privilegios y obligaciones. Su amor nace puro e inocente, pero se ve truncado por las maquinaciones de una familia poderosa y por las decisiones egoístas de otros personajes. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre obsesionado con ella y dispuesto a todo para mantenerla a su lado, mientras que Kemal se ve obligado a alejarse y a construir una nueva vida. Sin embargo, el destino, o más bien, la astucia de los guionistas, los vuelve a unir años después, desencadenando una serie de eventos que pondrán a prueba su amor hasta límites insospechados. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, y la forma en que interpretan la desesperación, la pasión y el sacrificio de sus personajes es simplemente magistral. Amor Eterno es una telenovela que te engancha desde el primer capítulo y te mantiene en vilo hasta el último, explorando temas como la venganza, la lealtad y el poder del amor verdadero. Otra telenovela que no podemos dejar de mencionar en esta lista es Sila. Esta historia nos lleva a Mardin, una región de Turquía con fuertes tradiciones y costumbres arraigadas. Sila, una joven que fue entregada en adopción cuando era niña y criada en Estambul, se ve obligada a regresar a su pueblo natal para casarse con Boran, el jefe de una tribu, con el fin de salvar a su hermano. Este matrimonio forzado la sumerge en un mundo completamente desconocido para ella, donde las leyes y las costumbres ancestrales rigen la vida de las personas. Boran, por su parte, es un hombre honorable y justo, pero también está atado a las tradiciones de su pueblo. A pesar de las dificultades iniciales y de las diferencias culturales, Sila y Boran comienzan a sentir una atracción mutua que se transforma en un amor profundo. Sin embargo, su relación está constantemente amenazada por las intrigas de otros miembros de la tribu, por las diferencias de pensamiento y por la lucha de Sila por defender sus derechos y los de las mujeres de Mardin. Sila es una telenovela que nos muestra la belleza y la crudeza de las tradiciones turcas, y que nos hace reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre la importancia de luchar por la libertad y la igualdad. Siguiendo con los amores que desafían las convenciones sociales, tenemos Fatma Gul. Esta telenovela, que aborda un tema muy delicado como la violación, cuenta la historia de Fatma Gul, una joven inocente que vive en un pequeño pueblo costero y que está a punto de casarse con su amado Mustafa. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es víctima de una agresión sexual por parte de 4 hombres. A partir de ese momento, Fatma Gul se ve obligada a casarse con Kerem, uno de los agresores, para evitar el escándalo y proteger el honor de su familia. Kerem, atormentado por la culpa y arrepentido de sus actos, se propone proteger a Fatma Gul y ayudarla a superar su trauma.
Poco a poco entre ellos surge un sentimiento de cariño y respeto que se transforma en un amor verdadero. Sin embargo, su relación está constantemente amenazada por el pasado, por la venganza de los otros agresores y por el odio de Mustafa, quien no puede perdonar a Fatmagul por lo que le sucedió. Fatmagul es una telenovela que te conmueve hasta lo más profundo del alma, que te hace reflexionar sobre la injusticia y la impunidad, y que te muestra la capacidad del ser humano para superar el dolor y encontrar el amor incluso en las circunstancias más adversas. Y hablando de venganza y amor, no podemos olvidar Ezel. Esta telenovela es un thriller psicológico que te mantiene enganchado desde el primer minuto. Homer, un joven inocente, es traicionado por sus amigos y su novia, y es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. En la cárcel, Homer conoce a un hombre misterioso que lo ayuda a escapar y a cambiar su identidad. Años después, Homer regresa bajo el nombre de Ezel para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Sin embargo, sus planes se complican cuando se reencuentra con su exnovia, Eysan, a quien todavía ama. Ezel se debate entre el deseo de venganza y el amor que siente por Eysan, quien también tiene sus propios secretos y motivaciones. Ezel es una telenovela con una trama compleja y llena de giros inesperados, con personajes complejos y ambiguos que te hacen cuestionar constantemente sus motivaciones. La tensión entre Ezel y Eysan es palpable y su relación es un torbellino de emociones que te mantiene al borde del asiento. Claro que no podemos olvidarnos de Medcezir. Esta adaptación turca de la serie americana de OC nos presenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que vive en un barrio marginal de Estambul. Yaman tiene un talento innato para la música, pero su vida da un giro inesperado cuando se ve involucrado en un robo y es arrestado. Gracias a la ayuda de Selim, un abogado adinerado, Yaman es liberado y se le ofrece la oportunidad de empezar una nueva vida en Altınköy, un barrio exclusivo donde vive la élite de Estambul. Allí Yaman conoce a Mira, una chica rica y popular que está comprometida con otro hombre. A pesar de las diferencias sociales y de las dificultades que enfrentan, Yaman y Mira se enamoran profundamente. Sin embargo, su relación está constantemente amenazada por los prejuicios de la sociedad, por los celos de sus exparejas y por los problemas familiares de ambos. Medcezir es una telenovela que te atrapa por su frescura y su romanticismo, con personajes carismáticos y una banda sonora pegadiza. La química entre Atay Ulusoy y Serine Isarkaya es innegable, y su interpretación de Yaman y Mira es simplemente encantadora. Podríamos seguir hablando de muchas otras telenovelas turcas donde el amor prohibido y el drama son los protagonistas, como Aşk Memnu, una historia de adulterio que escandalizó a la sociedad turca, o İstanbul Yücelin, un relato sobre la lucha de una mujer por integrarse en una familia conservadora. Cada una de estas telenovelas tiene su propio encanto y su propia forma de abordar el tema del amor prohibido, pero todas comparten una serie de características comunes que las hacen tan adictivas: personajes complejos y bien desarrollados, tramas intrigantes y llenas de giros inesperados, una cuidada producción y sobre todo, una gran dosis de drama y emoción. Y es que al final, ¿qué es lo que hace que nos enganchemos tanto a estas historias? Creo que es la combinación de varios factores. En primer lugar, nos identificamos con los personajes y con sus luchas. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el amor, la pérdida, la traición, la alegría o el dolor. Ver a estos personajes enfrentarse a situaciones similares a las nuestras nos hace sentir comprendidos y acompañados. En segundo lugar, nos atrae la intensidad de las emociones. Las telenovelas turcas no se andan con rodeos. Los personajes aman con pasión, odian con furia, lloran con desconsuelo y ríen con alegría. Esta intensidad emocional nos permite vivir vicariamente experiencias que quizás no nos atrevemos a vivir en la vida real. Y en tercer lugar, nos fascina la belleza estética de estas producciones. Los paisajes exóticos, la música envolvente, el vestuario elegante y la cuidada fotografía contribuyen a crear una atmósfera mágica que nos transporta a un mundo diferente. En resumen, las telenovelas turcas son mucho más que simples historias de amor. Son reflejos de la sociedad, exploraciones de la condición humana y, sobre todo, fuentes de entretenimiento que nos hacen soñar, reír, llorar y reflexionar. En este vídeo hemos explorado algunas de las telenovelas turcas más memorables donde el amor prohibido y el drama son los protagonistas indiscutibles. Vimos cómo estas historias nos atrapan con sus personajes complejos, sus tramas intrigantes y su gran dosis de emoción. Hablamos de Amor Eterno, Sila, Fatmagul, Ezel y Medcezir, entre otras, y analizamos qué es lo que las hace tan adictivas.
Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas telenovelas que añadir a su lista de pendientes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su telenovela turca favorita con un amor prohibido? ¿Qué es lo que más les gusta de este tipo de historias? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme les recuerdo que pueden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.